Bienvenidos a la primera clase de estudio bíblico del Grupo Credo, donde vamos a estar estudiando el Evangelio según San Marcos. Vamos a comenzar con una oración, como hacemos siempre en nuestras clases. Aprovecha estos momentos para leer la oración que tienes en la pantalla. Vamos a comenzar, miren lo que tengo aquí. Esto es el inicio, como vamos a hablar de San Marcos, del Evangelio de San Marcos, esto es el inicio del Evangelio de San Marcos narrado en hebreo, que es, pues como saben, la lengua del pueblo judío. En época de Jesús, la mayoría de la gente hablaba arameo, pero el hebreo era el idioma como culto de las escrituras, de los sacerdotes, de los estudiosos, y por supuesto Jesús debía hablar hebreo. Entonces vamos a escucharlo. תחילת בשורת ישוע המשיח, בן אלוהים. ככתוב בישעיהו הנביא, הנני שולח מלאכי לפניך, ופינה דרכך. קול קורא במדבר, פנו דרך אדוני, ישרו מסילותיו. יוחנן המטביל הופיע במדבר, כשהוא מכריז על טבילה של תשובה לשם סליחת חטאים. יצאו אליו כל ארץ יהודה וכל אנשי ירושלים, והוא הטביל אותם בנהר הירדן, לאחר שהתוודו על חטאיהם. Entonces, bueno, quería poner eso así como para que ponernos en el ambiente de la época. Pero aquí tenemos todos los días que vamos a tener clases y cómo están distribuidos los capítulos que vamos a estudiar cada día. Son aproximadamente como 20 versículos por día que vamos a tratar de cubrir. Y terminamos en junio 23, pero en el capítulo 10. Y todavía nos quedan del 11 al 16. Entonces en septiembre, cuando empecemos otra vez, retomemos las clases, vamos a hacer de septiembre a diciembre el resto de los capítulos. Y así en todo el año estudiamos todo el Evangelio de San Marcos, así pasito a pasito, para irlo desmenuzando y saboreando. Cada día les voy a dar, hoy lo tienen por ahí ya, una hojita, ¿sí? Esa hojita andaban por ahí dando vueltas. Yo imprimí hoy como 40 hojitas. Si faltan hoy, pues bueno, para la próxima vez tendré más. A ver, en esa hojita está más o menos cómo debe uno hacer el estudio bíblico. Comenzamos con una oración, que ya lo hicimos. Después hoy no, porque hoy es la introducción, cosas generales sobre San Marcos y su evangelio. Pero a partir de la próxima clase leemos el pasaje de la Biblia en voz alta, explico más o menos todo lo que sabemos sobre ese pasaje, lo que nos enseña la iglesia, las dudas que tengan, leemos de nuevo el evangelio en voz alta. Y luego ven que hay 4 líneas ahí en blanco con 4 dibujitos. En el dibujo del foquito, de la bombilla de luz, ahí van a poner algo cada uno, algo que le llamó la atención de ese pasaje que leímos. En el signo de interrogación van a poner algo que ustedes le hubieran querido preguntar a San Marcos. ¿Y por qué escribiste esto ahí? ¿O por qué lo dijiste así? O algo que les parece difícil de entender, o algo que le quisieran preguntar a Jesús mismo. En la flecha, una aplicación personal. De eso que leímos, ¿qué saca cada uno que va a aplicar a su vida? Y lo último, en el globito que es como de conversación, el nombre de alguien con quien ustedes esa semana van a compartir algo de ese pasaje. Porque a lo mejor pensaron en una persona que dicen, ay, a esta comadre mía, esto, yo creo que le toque hablar de este punto que leímos aquí. Uy, esto le sirve perfecto a mi hijo tal, no sé, al vecino, a la amiga del trabajo, o al amigo del trabajo, al
chofer del autobús, a quien quieran. Pero algo que vamos a hacer para evangelizar a otras personas. Porque acuérdense que lo importante del Evangelio y de las Sagradas Escrituras no es leerlo, es hacerlo vida. O sea, que eso se tiene que traducir en nuestra vida, en actos concretos. O sea, leer el Evangelio como quien lee una novela de misterio o de acción, aventura, emoción y romance no tiene ningún sentido. Porque el Evangelio tiene que ser palabra viva. O sea, el Evangelio es Jesucristo. Y lo tenemos que hacer vida en nosotros. Para nosotros también ser otros Cristos en la tierra. Y entonces a medida que uno estudia el Evangelio y por eso lo vamos a ir haciendo como de a poquito, para desmenuzarlo, para todo, entonces lo podemos entender y lo podemos hacer vida. Si lo leemos de carrerilla como quien lee una novela, un libro de misterio, pues no ganamos mucho. Entonces vamos primero a comenzar. Ahora sí apareció esto, que es lo que necesito. Vamos a empezar por un poquito sobre el autor del Evangelio. O sea, vamos a estudiar uno de los Evangelios, pero tenemos que saber quién lo escribió y por qué. O quién era ese que lo escribió. Entonces vamos a empezar primero con San Marcos. ¿Quién era San Marcos? ¿Sí se ve? Sí, más o menos ahí. Bueno. Vamos a comenzar por quién era San Marcos. Entonces, algunos críticos estudiosos de la Biblia identifican a Marcos con uno que se llama Juan Marcos, que aparece en los Hechos de los Apóstoles. Que en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, dice: Juan, de sobrenombre Marcos, hijo de María de Jerusalén, en cuya casa se reunía la comunidad cristiana de esta ciudad. Entonces, ahí tenemos un primer punto de San Marcos. Su mamá era la dueña de una casa donde los primeros cristianos se reunían. Se cree que creo que lo tengo más adelante, se cree que es la casa donde Jesús celebró la última cena y donde los apóstoles se seguían reuniendo después que Jesús murió, y donde recibieron al Espíritu Santo el día de Pentecostés. Esa María, dueña de esa casa, era la mamá de Marcos. Marcos era también primo de Bernabé, del apóstol Bernabé, y lo acompañó en muchos de sus viajes junto con San Pablo. Y Marcos, al que Pablo se refiere como uno de los ayudantes e intérpretes que colaboraba en la comunicación entre las iglesias. Y ahí tenemos todas las citas donde lo nombra San Pablo. Y Marcos era una persona muy allegada a la comunidad que seguía las enseñanzas de Pedro. Entonces, resulta de toda esta información que podemos ver en el Nuevo Testamento, que Pablo y Bernabé salieron de Jerusalén hacia Antioquía llevando con ellos a Marcos. Él los acompañó en sus primeras empresas de misión cuando fueron a Chipre, a Perges, y de pronto Marcos regresó, no siguió con Pablo y Bernabé, y después en otro viaje Bernabé quiere llevar de nuevo a Marcos y San Pablo le dice que no quiere que vaya con ellos. Lo que se dice es que cuando ellos fueron en ese primer viaje por Asia, encontraron oposición. San Pablo lo cuenta, ¿verdad? Que lo apalearon, lo lanzaron al mar, les hicieron de todo en sus distintos viajes. Entonces, pues encontraron mucha oposición, los perseguían y San Marcos como que se asustó y él como que se echó para atrás y por eso se fue. Entonces cuando Bernabé lo quiere llevar de nuevo al siguiente viaje, Pablo dice no, ese muchachito que se asusta y no. Y entonces no lo quiso llevar. Pero después vemos en el Nuevo Testamento que en Roma Marcos reaparece otra vez con San Pablo y además San Pablo habla bien de él, o sea que como que después se reconciliaron. Y San Marcos, lo que sí se sabe es que era discípulo de San Pedro. Y San Pedro incluso en su carta lo llama hijo.
O sea, dice como que mi hijo Marcos, así, no es que fuera su hijo de sangre, sino que lo trataba como a un hijo porque lo acompañaba. De hecho, el Evangelio de San Marcos, dicen los estudiosos, que es la predicación de San Pedro, que él la puso por escrito. En lo que San Pedro murió, como que antes de que se nos olvide, lo puso todo por escrito. Entonces Marcos posiblemente se dice que era el secretario de Pedro y escribió su evangelio, como les digo, basándose en los relatos de los discípulos, pero principalmente de San Pedro. Algunos documentos antiguos apuntan a que San Marcos no conoció a Jesús, o sea, como que no fue un seguidor de Jesús. Él era hijo de esta señora María, pero él no fue un seguidor de Jesús. Lo que sí se sabe es que él era seguidor de San Pedro. De todas maneras, hay alguna gente, algunos estudiosos que dicen que San Marcos era, en su evangelio, cuando Jesús está en el huerto de los olivos, se habla de un joven que estaba allí solo cubierto con una sábana, como que lo que estaba era curioseando. Y cuando llegaron los soldados, el joven salió corriendo y dejó hasta la sábana y se fue desnudo. Eso lo dice San Marcos en su evangelio y más nadie lo cuenta. Entonces hay algunos estudiosos que dicen que ese joven podría ser el mismo San Marcos. Si uno lo piensa y dice, claro, en su casa, o sea, en una de las casas de su mamá, se celebró la última cena. Pues a lo mejor él era como que curioseando quiénes eran esa gente que se reunieron ahí y a dónde fueron ahora, en qué es que andan esto. Y a lo mejor era un muchachito joven y efectivamente pues puede haber sido él, porque él es el único que cuenta ese detalle de ese joven que salió corriendo del huerto de los olivos. El testimonio más antiguo que se tiene de que San Marcos era discípulo de San Pedro es de Papías de Hierápolis, imagínense, del siglo II. O sea, ahí mismito. Y él dice que Marcos, que fue intérprete de Pedro, puso cuidadosamente por escrito, aunque sin orden, lo que recordaba de lo que el Señor había dicho y hecho, porque él no había oído al Señor ni lo había seguido, sino que, como dije, siguió a Pedro más tarde, el cual impartía sus enseñanzas según las necesidades y no como quien hace una composición de las sentencias del Señor. Pero de suerte que Marcos en nada se equivocó al escribir algunas cosas tal como las recordaba. Entonces, él dice que sin orden, que lo escribió sin orden, porque en San Marcos las enseñanzas del Señor, a veces uno ve, en los otros evangelios están ordenados y Jesús fue aquí, después fue para allá y aquí dijo esto y allá hizo esto otro. Y en San Marcos a veces como que salta. Cuenta cuando curó a uno por aquí, después va y curó a otro por allá, o hizo este milagro. Como que no tiene ese orden así cronológico perfecto que tienen los otros evangelios. Pero Papías de Hierápolis dice que detrás del evangelio de San Marcos está San Pedro y sus enseñanzas. Y luego no se sabe más nada de la existencia posterior de Marcos, así con certeza, con seguridad, no se sabe mucho más después de su vida. En la segunda carta a Timoteo, Pablo lo señala entre los compañeros que estaban con Pablo. Eusebio, que era un historiador, y San Jerónimo dicen que Marcos fundó la iglesia de Alejandría en Egipto. Y de hecho hay una liturgia en esa iglesia que está asociada con el nombre de San Marcos. Pero los padres, o sea, los antiguos padres de esa época de Alejandría, como Clemente y Orígenes, ni lo mencionan, o sea que no es seguro que haya él fundado esa iglesia. Que Marcos sufrió martirio lo afirman los Hechos de Bernabé y o sea, unos escritos apócrifos que no son sagradas escrituras, no están, no se pueden tener como que ciertos que hay que creerlos, pero que son como tradición antigua. En esos escritos dice que él fue martirizado y también lo dice Gelasio y a partir del siglo V fue una creencia general. Y algunos dicen que fue martirizado en una aldea que se llama Búcoli, en los alrededores de Alejandría, o sea, por esa zona de Egipto.
Y entonces sus restos se creía que estaban, bueno, se dice que estaban en Alejandría, pero de allí no se sabe cuándo ni quién, no, cuándo no, como en el año 825 por ahí, pero quién ni por qué los llevaron a Venecia. O sea, ¿han oído hablar de la ciudad de Venecia en Italia? La que está sobre agua y las góndolas y que la gente va todo eso tan bonito que uno ve por allí en las películas. Bueno, los restos de San Marcos fueron trasladados a Venecia en el año 825 y él es el patrono de la ciudad de Venecia. Y de hecho en Venecia construyeron esta bellísima iglesia que es la Catedral de San Marcos. Entonces la catedral está así construida, pero después alrededor por ahí es pura agua, como toda la ciudad de Venecia. Ok, algunas curiosidades acerca de cosas interesantes del Evangelio de San Marcos. Era un niño cuando Jesús predicaba, o sea que por eso puede ser que no lo seguía a Jesús, pero posiblemente fue uno de los primeros que fue bautizado por San Pedro el día de Pentecostés, porque desde que San Pedro empezó a predicar, él lo empezó a seguir. Según se dice, su familia era la dueña de la casa donde Jesús celebró la última cena y estaban los apóstoles reunidos el día de Pentecostés, eso ya lo comentamos. Solo Marcos narra en su evangelio que un joven cubierto con una sábana siguió a Jesús tras ser apresado. ¿Este joven era Marcos? Pues muchos así lo creen. Y Marcos es representado por un león. Saben que los 4 evangelistas tienen símbolos. Entonces el de San Marcos es el león. De hecho hay una oración por ahí que dice San Marcos el león, apacigua, ¿cómo era? Ay, yo no me acuerdo ya. Pero por allá en Venezuela, en un pueblo, yo sé que tenían un dicho cuando alguien era muy bravo, así, entonces le rezaban a San Marcos para que apaciguara al león. Pero en realidad el símbolo de San Marcos es un león, no porque él fuera furioso, sino porque su evangelio comienza con la predicación de Juan Bautista en el desierto, y en el desierto hay animales salvajes. Entonces cada evangelista, como empieza su evangelio, ese es el símbolo que le pusieron. Y la iglesia celebra la fiesta de San Marcos el 25 de abril. Entonces ahora vámonos a algunos comentarios generales sobre el evangelio. Entonces la mayoría de los antiguos códices del Nuevo Testamento recogen el evangelio de San Marcos en segundo lugar. O sea, el primero que ponen, los códices son los escritos antiguos, los primeros donde aparece la Sagrada Escritura. Algunos están en el Vaticano, otros hay por distintas partes regados en el mundo. Pero hay un códice vaticano, uno sinaítico que lo encontraron por ahí por el Sinaí, etcétera. Entonces, esos escritos antiguos que algunos están casi deshechos y que de algunos se han perdido partes y todo, recogen el Evangelio de San Marcos de segundo. O sea, el orden de los evangelios como aparecen en la Biblia desde el principio, es como lo conocemos nosotros: San Mateo, San Marcos, San Lucas y el último es San Juan. Lo ponen de segundo después de San Mateo porque creían que fue el segundo evangelio que se escribió. Ahora vamos a ver que ahora se piensa más bien que fue el primero, pero desde antiguo creían que primero escribió Mateo y después Marcos. En algunos de los códices o de los libros antiguos que se tienen, aparece primero Mateo, después Juan y después Marcos. Y eso es porque algunos como que quisieron poner primero a los evangelistas que eran apóstoles y después a los que no eran. Entonces los 2 evangelistas que fueron apóstoles fueron Mateo y Juan. Y los 2 evangelistas que no fueron parte de los apóstoles eran Marcos y Lucas, que llegaron después. Algún autor dice que fue que primero que se escribió. Que algunos dicen que primero se escribieron los evangelios que tienen las genealogías, o sea, Mateo y Lucas. Y otros dicen que Marcos fue el primerito que se escribió. De hecho, esa es ahora la teoría más aceptada, porque incluso se cree
que Lucas y Mateo se basaron en los escritos de Marcos para escribir ellos su propio evangelio. Aunque Mateo fue testigo de todo lo que, pero como que usó lo que Marcos había escrito como base, para él después poner también todos sus recuerdos. La fuente, pues ya se dice que fueron los relatos de los apóstoles, testigos presenciales que estaban allí, pero sobre todo la predicación de San Pedro. Y también se dice que había unos escritos que se llaman logia, no logia de la logia masónica, sino que se llamaban así esos escritos, logia, porque logos es de la palabra, que eran como alguien, no se sabe quién, había como puesto por escrito muchos de los dichos y enseñanzas de Jesús. Y eso los llamaron los logias del Evangelio. Y entonces, pues se cree que San Marcos también utilizó eso para poner sus enseñanzas por escrito. La fecha se cree que estuvo entre el año 50 o 60. Pero la pasión, el relato de la pasión, que es la última parte de la que vamos a empezar en septiembre, parece que se escribió antes. O sea, él como que escribió primero la pasión y después escribió todo el resto de la vida de Jesús. O sea, la pasión puede haber sido entre el año 40 o 50. Mientras que, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo se cree que se escribió entre los años 60 y 80. O sea, que fue primero, definitivamente. Lo escribió en Roma. O sea, que cuando él estuvo en Roma con San Pedro, ahí fue cuando él escribió ese Evangelio. También hay gente que dice que lo haya escrito en Siria, pero lo que se cree más comúnmente es que fue en Roma. ¿A quién le escribió Marcos ese Evangelio? Entonces le escribió a cristianos provenientes del mundo pagano, por lo que no prestó demasiado interés a las cosas de la ley mosaica, que no le interesaban a la gente. Pero en cambio sí pone mucho cuidado en explicar las costumbres judías, porque sus lectores no entendían esas costumbres, entonces él siente que tiene que explicarles. O sea, de cosas que Jesús hacía, ¿por qué las hacía? Bueno, porque había una costumbre judía que era esto y esto y esto. Que la costumbre de la Pascua, que la costumbre de lavarse las manos y no sé qué, eso. Mientras que la ley de Moisés, así como los preceptos de la ley, él no le pone cuidado a eso, porque su público, que eran cristianos que venían del paganismo, no tenían que vivir la ley de Moisés. Entonces por eso él no le pone mucha atención. Mientras que es Mateo, que era judío, sí le pone más atención a cosas de la ley. El idioma fue escrito en griego, pero no era el griego culto y educado, era el griego que se hablaba en la calle. Marcos escribió en griego, porque entonces el pueblo judío en su mayoría prácticamente había vuelto la espalda a la buena nueva, por lo que la iglesia se abría a los gentiles con mayor vigor. Por ello pone especial atención al rechazo que los judíos radicales sentían por Jesús. Bueno, ya dijimos que su evangelio era el menos sistemático. También es el que tiene como un estilo literario más pobre, o sea, él no escribía como bonito. San Lucas escribía bellísimo, o sea, con mucha riqueza del lenguaje y sabía escribir, como que si fuera un escritor famoso, pues así sabía escribir. Mientras que Marcos era como que si alguno de nosotros se sentara a escribir lo que aprendió y lo que escuchó, que a lo mejor lo escribimos y el que lo lea lo entiende, pero no dice, ay, no vamos a hacer un libro con eso, porque no está muy bien escrito, muy bonito. Sí hicimos un libro con el de Marcos. ¿Por qué? Porque lo que él escribe es la vida de Jesús. Pero bueno, su estilo literario así como que no era muy educado. También, o quizás San Marcos sabía mucho, pero a lo mejor lo escribió así por el público al quien lo destinaba. Porque si yo me pongo a lo mejor a dar la clase o a escribir un libro y empiezo a usar unas palabras rarísimas, la quinta esencia del evangelio, entonces a lo mejor la gente que me está oyendo dice, ¿de qué habla esta mujer? Yo no entiendo nada y yo me voy. Mientras que si uno lo pone en palabras que todo el mundo entienda, pues no hay problema. O
O sea, a lo mejor esa fue la razón, pero lo cierto es que su evangelio era un estilo sencillo para que todo el mundo entendiera. Y hay algo curioso, que los 12 últimos versículos de su evangelio, aunque tienen como las características del todo el evangelio de San Marcos, hay unas diferencias, hay un estilo un poquito diferente. Y además, en esos códices, en esos escritos, los libros más antiguos que se tienen, resulta que no aparecen. Entonces hay gente que dice que eso no lo escribió Marcos. Otros dicen que sí lo escribió. Bueno, lo cierto es que hay algunas dudas. Pero algunos de los primeros padres, como San Justino y San Ireneo, los conocían y se referían a ellos como parte del Evangelio de San Marcos. Entonces, al final, ¿qué es lo que podemos concluir nosotros? Lo haya escrito Marcos o lo hayan puesto a alguien después, lo haya añadido allí, esos versículos son inspirados por el Espíritu Santo, son canónicos y los reconocemos como tales y no los quitamos de la Biblia, porque cuando el Concilio de Trento hizo su declaración acerca de cuáles eran los libros inspirados que formaban parte de la Biblia, eso estaba allí y así fue aceptado. Entonces, es una declaración oficial del concilio por el que creemos cuáles son todos los libros inspirados por Dios. Entonces, si está ahí y ellos no lo sacaron, es porque debe estar ahí. Porque sí sacaron muchas otras cosas. Entonces, lo que está ahí es lo que sabemos que es inspirado por Dios. Eso no quiere decir que lo que no está ahí sea todo mentira. No. De hecho, hay muchas tradiciones, por ejemplo, que los 3 reyes magos, que eran 3 y que los nombres, eso no está en los evangelios. Pero la tradición lo cuenta así porque viene de uno de esos escritos que no se incluyeron dentro de la Biblia, o sea pero tampoco necesariamente no eran mentiras. O sea, entonces la tradición lo siguió contando y lo siguió creyendo, o sea que seguramente eran 3 reyes y se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero no está en la Biblia. ¿Y entonces cómo lo sabemos? Ah, bueno, por la tradición. ¿Sí se entiende más o menos eso? Ahora, lo que está en la Biblia hay que creerlo porque sí, es de fe, es palabra de Dios. Lo que no está en la Biblia y está en otros escritos, que los que encontraron en el Mar Muerto, que los que aparecieron en no sé dónde, que los que no sé qué. Mire, ahí si uno quiere los cree, si no quiere no los cree. Algunas cosas se han ido transmitiendo por tradición, otras se perdieron en el olvido. Hay unas cosas ahí que uno lee y dice, eso me suena un poquito invento. A lo mejor la gente con una imaginación muy avispada, pues inventaron, le agregaron unas cosas y por eso quizás fue que no lo metieron dentro de la Biblia, porque hay algunos, ese mismo donde cuenta de los 3 reyes, cuentan otras cosas como que el niño Jesús chiquito le tiró una piedra a un pájaro y el pájaro se murió y después él vino y lo revivió. Pero yo no me imagino al niño Jesús tirándole piedras a un pájaro, la verdad. Porque era su creación. O sea, no iba a estar matando los animales que Dios mismo creó. A mí me suena eso raro. Y además sabemos que su primer milagro, porque lo dice la Biblia, es las bodas de Caná. Entonces, si él se hubiera puesto a estar reviviendo animales por ahí, eso ya eran milagros. Entonces, claro, en esos escritos hay cosas que la gente las creía de hace mucho tiempo y hay otras que decían como que... Entonces, por eso no está incluido en la Biblia, porque algunas de las cosas que traen son ciertas y otras no. Y para evitar las confusiones, esos libros se sacaron. ¿Sí se entiende? Pero como les digo, no quiere decir que todo lo que dice ese libro sea mentira. Puede tener unas cosas que sí, a lo mejor el que lo escribió unas cosas que eran ciertas y otras que se imaginó porque le pareció que, no sé. Pero lo cierto es que lo que está en la Biblia es lo que hay que creer. Lo que no está en la Biblia, pues libre interpretación. Vamos a ver algunas curiosidades aquí. En comparación con las enseñanzas de los otros evangelios,
Marcos se prestaba menos a ser comentado. Entonces miren, este cuadro que tenemos aquí a la izquierda está la explicación de por qué. ¿Se acuerdan que hay 3 evangelios que se llaman sinópticos? Que son Mateo, Marcos y Lucas. Y después está el evangelio de San Juan. ¿Y por qué esos evangelios se llaman sinópticos? Porque, por ejemplo, hay un cuadro sinóptico, es como un cuadro que resume todo y que uno puede hacer comparaciones y así. De ahí viene la palabra. Entonces, esos 3 evangelios se podían como que poner uno al lado del otro y hacer la relación entre uno y otro a la perfección. El evangelio de San Juan es completamente diferente. Es como otra cosa. Por supuesto que Juan cuenta cosas que están aquí, pero no tan perfecto así como este. Estos tienen tanto parecido entre sí que uno los pone en esas 3 columnas y se puede ver como una visión de conjunto, que es lo que eso es sinopsis. O sea, cuando uno ve como un resumen de todo ahí a la vista, en ese cuadro. El evangelio de Marcos es el más corto, es el que está en el medio, y tiene 661 versículos. Es el más corto, sí. El material de Marcos se encuentra casi íntegramente en Mateo, en Lucas o en los 2. O sea, lo que Marcos escribió, lo escribieron Mateo y Lucas. Y algunas poquitas cosas las escribió solo Mateo y Marcos, en otras Marcos y Lucas, pero lo de Marcos lo tienen los otros 2. El evangelio de Mateo tiene 1068 versículos y contiene todo Marcos y menos 40 versículos, pero además tiene 330 más que no los tiene Marcos. Lucas tiene 1149 versículos, de los cuales 350 coinciden con Marcos y 548 son propios. Y luego Mateo y Lucas tienen 235 versículos en común. Porque precisamente lo que dice al principio es el que menos se comentaba y se estudiaba. Y cuando terminamos el curso pasado, en diciembre, estábamos, bueno, ¿qué hacemos la clase siguiente? Vamos a hacer clase de Biblia y no sé cómo llegamos aquí, vamos a hacer Marcos. Todo, ¿verdad? Justo porque es como el que uno menos estudia. Aquí dice que es el que menos se prestaba a ser comentado, pero dice, ya San Agustín apuntaba que el segundo evangelio parece que sigue y compendia al de Mateo. Y por eso, como que los padres, los santos padres, los estudiosos antiguos decían, bueno, Marcos está contenido en Mateo y en Lucas. Entonces, bueno, vamos a analizar Mateo y a Lucas, y Marcos como que, bueno, ya está contenido ahí. O sea, no hace falta comentarlo. Recientemente, ahora se valora mucho el evangelio de San Marcos por la cercanía que tiene con la fuente. O sea, él siguió la predicación de Pedro. Entonces, como que era un relato así casi que de primera mano. Y además se ve San Marcos como él escribe en ese idioma así como coloquial, como de todos los días, como para gente como nosotros, gente como uno, y no para estudiosos y sabios. Entonces, él presenta a un Jesús como más cercano, como más como uno. Entonces, por eso, recientemente lo utilizan mucho para evangelizar a la gente que no está bautizada en el catecumenado, gente que viene de lejos, es como el que más se siente como más cercano. Bueno, y esto ya lo dijimos, lo que cada evangelio tiene sobre San Marcos. Pero entonces es un libro verdaderamente importante. Ahora vamos a propiamente ahora cómo está dividido. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Si tienen preguntas, ustedes levantan la mano y hablan, ¿ok? Aquí no es así como que... Vamos a ver cómo está estructurado el Evangelio de San Marcos. Él empieza con una presentación que va en el capítulo 1, del versículo 1 al 13, donde empieza presentándonos a Juan Bautista como el precursor anunciado en el Antiguo Testamento y a Jesús como Mesías e Hijo de Dios. O
O sea, eso es su introducción primera del Evangelio. Después, en la primera parte del Evangelio, él habla del ministerio de Jesús en Galilea y va desde el capítulo 1 hasta el 8. Y entonces ahí tenemos pues muchas conversiones, milagros, enseñanzas. Ahí está escrito mucho, pero eso lo vamos a ir viendo después. La segunda parte es el camino a Jerusalén. O sea, es toda la preparación que hace Jesús de los apóstoles, donde les empieza a decir que él va a ir a Jerusalén, que va a morir, que todo lo que va a pasar. Es como todo cuando ya él empieza esa predicación un poco más densa, así como más fuerte, donde ya empieza como a mostrarles un poquito del futuro, de lo que viene, y los apóstoles que se resisten y que cómo va a ser eso posible, que no, que sí, todo eso. Todos los anuncios de la pasión. Anunciando la pasión, sí. Es como, él los va como preparando y es cuando ya empiezan a caminar hacia Jerusalén. Antes él estaba por Galilea, Cafarnaúm, toda esa zona. Pero en la segunda parte ya Jesús empieza a caminar con los apóstoles hacia Jerusalén. En el camino van también haciendo curaciones y milagros, pero él va ya encaminándose hacia donde tiene que ir. Y la tercera parte es el ministerio en Jerusalén. Y entonces ahí es cuando entra la entrada triunfal en Jerusalén, que la celebramos el Domingo de Ramos, y luego, por supuesto, toda la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Esa es la última parte del Evangelio. Termina con la entrada de Jesús en la gloria, cuando sube al cielo. Entonces, en este primer curso hasta junio vamos a estudiar la primera parte y la segunda. Y después en septiembre vamos a la tercera parte. Vamos a ver un poquito las características literarias y teológicas. Bueno, ya dijimos que su estilo era un poco imperfecto, pero lo narra muy como sabrosito, porque es más como que si estuviera hablando, más que escribiendo un libro, él está como contando la historia. Bueno, por supuesto que los que estudian eso, apenas lo leen, se dan cuenta que el griego no es su lengua materna. Es como que si yo me pusiera a escribir ahorita las narraciones, yo no sé, de lo que pasa aquí en San Luis, cada día, en inglés. Cualquiera que lo lee dice, habla inglés, pero como que ese no es su primer idioma. Porque porque uno comete errores a la cosa, porque puso un verbo mal, que esto, que lo otro, etcétera, porque no es mi primer idioma. Si lo escribo en español, pues de corrido. Pero en inglés uno como que, a Marco le pasaba eso en su evangelio. O sea, el griego no era su primer idioma. ¿Cuál era su idioma? Arameo. También debía saber hebreo, porque era el de la gente culta, pero el griego de plano no era. Tampoco dicen que es un escritor consumado, pero sobre todo narraba la cosa muy sabrosita. Su vocabulario no es muy amplio, por lo mismo, porque el griego no era su idioma. O sea, a lo mejor Marcos era una persona cultísima, no lo sé, pero no en griego. O sea, en griego es lo que digo, o sea, a veces uno está hablando en inglés y hay palabras que uno no sabe. Y uno, yo me la paso en eso, ¿cómo ustedes dicen tal cosa? Y entonces me lo dicen, bueno, eso. Porque yo no nací hablando inglés, entonces el vocabulario mío de inglés es pobre, es limitado. Con los años uno va adquiriendo más y más, pero igualito sigue siendo limitado. Mientras que en español uno hasta sabe cómo lo dicen en México, cómo lo dicen en Colombia, cómo lo dicen en Argentina, cómo lo dicen en España, porque es mi idioma. Entonces me es muy fácil como agarrar todas esas cosas. Arameo. Pero seguramente también hablaban hebreo porque leían las escrituras que estaban en hebreo en esa época. Bueno, aquí hay mucha cosa así que la sintaxis, la preposición, cosas como del estilo literario. A ver.
Bueno, él usa mucho el presente histórico, él habla en presente, que nos pasa también cuando uno está hablando en otro idioma, cuando uno está hablando en inglés, a veces uno no usa los verbos en los tiempos correctos, sino que lo usa todo en presente como Tarzán. ¿Se acuerdan cómo hablaba Tarzán? Que era así como que yo, venir, tú, comer. Bueno, más o menos eso le pasa a uno cuando habla otro idioma. Bueno, pues por lo visto a San Marcos más o menos le pasaba y usaba todo el tiempo como en presente. Viene, dice, salen, entran. Él no dice Jesús vino, Jesús salió, entró, sino que viene, entra, dice, sale, o sea, como en presente. A ver, ¿qué más? Bueno, que da muchos detalles. Él cuida, por eso, porque él era como contando la historia. Entonces, Mateo y Lucas narraban más el hecho, lo que sucedió, lo que Jesús dijo o enseñó. San Marcos quizás dice como que era de tarde y él no sé cuánto y las hojitas tal cosa y la higuera tal otra, así como más detallado, como más como si estuviera contando un cuento. La narración se hace tan viva que parece oírse la voz de un testigo ocular. Porque además San Marcos dice, entonces llegamos, vinimos, fuimos. Y entonces uno dice, pero bueno, ¿y entonces San Marcos no que no estaba ahí? Bueno, porque él lo cuenta como lo decía San Pedro. O sea, tal cual. Entonces lo cuenta como en primera persona. Pues no, eso dicen que era un niño cuando eso. Y en el Evangelio de San Marcos no hay largos discursos. Él cuenta las enseñanzas de Jesús, mucho de lo que dijo, lo que hizo, pero no pone largos discursos, sino que como si lo pone Mateo y Lucas. A ver qué más les digo por aquí. Bueno, vamos a seguir. Una cosa importante, déjame ver aquí. Hay dos notas características en el Evangelio de Marcos. Uno es que él es el primero que nombra la palabra evangelio como tal, que dice el evangelio de Jesucristo, y su universalidad, y luego el misterio de Jesús que él pone. Entonces vamos a ver qué se refiere a eso. Marcos utiliza la palabra evangelio hasta 8 veces, es el que más la usa, y además lo dice en sentido como absoluto. El evangelio. Otros evangelistas dicen el evangelio del reino, pero San Marcos solo dice evangelio. ¿Y qué es lo que quiere decir Marcos con eso? O sea, el evangelio es la buena nueva. En el evangelio tenemos la vida de Jesucristo. Entonces, San Marcos lo que quiere decir con eso es que el evangelio es Jesucristo. Es la palabra de Dios y Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Entonces como que el evangelio es Jesucristo. Por eso les digo que no podemos estudiar el evangelio o leerlo como si leyéramos una novela, sino que hay que leerlo sabiendo que es Jesucristo, es la palabra. Por eso uno, la Biblia, el Nuevo Testamento, uno lo reverencia y lo respeta porque es la palabra de Dios, escrita aquí. La palabra de Dios hecha carne es Jesucristo y la tenemos presente con nosotros, en medio de nosotros, vivo en el sagrario y en la Eucaristía. Uh-huh. Sí, lo que pasa es que pero delante de la Biblia uno no se arrodilla, así como que hace la genuflexión. Delante de la Eucaristía sí, porque ahí está vivo. ¿Sí me explico? O sea, yo toco esto y yo no estoy tocando aquí al cuerpo de Cristo. En la Eucaristía estoy tocando al cuerpo de Cristo. O sea, esta es la palabra de Dios, esa es la palabra de Dios hecha carne, vivo. Pero por eso uno tiene respeto por la Biblia y la cuida y la tiene en un lugar bonito en su casa y la entroniza, etcétera. Ay, por cierto, este domingo que pasó, el Papa lo nombró el domingo de la palabra de Dios. Y siempre el tercer domingo de ahora en adelante, el tercer domingo del tiempo ordinario,
va a ser el domingo de la palabra de Dios. Y no sé si saben, pero el Papa el domingo, en el Ángelus, que él reza todos los domingos allá en el balcón en la Plaza de San Pedro, a todos los que asistieron les regalaron Biblias. O sea, por regalo del Papa, pues. O sea, que todos los que por suerte estaban ahí en San Pedro el domingo recibieron una Biblia de parte del Papa para celebrar el domingo de la palabra de Dios. Entonces, la noción de evangelio está unida a otra, su destino universal. Son varias las veces que Jesús lo dice expresamente. Esa universalidad está sugerida de otras maneras. Entonces, bueno, uno es que San Marcos utiliza mucho la palabra Galilea en su narración. Galilea es el lugar donde Jesús comenzó y realizó la mayor parte de su ministerio y donde se anuncia el nuevo comienzo tras la resurrección. O sea, ¿se acuerdan que Jesús le dijo a los apóstoles, vayan a Galilea y allí los veré? Jesús empezó su ministerio en Galilea. Galilea, esa zona, que después lo vamos a ver en un mapa, era llamada Galilea de los Gentiles, porque era una zona que estaba alrededor del lago de Tiberíades, donde había mucho comercio, mucho intercambio, mucha cosa y muchos extranjeros. Entonces, allí había una mezcolanza de gente que más bien la minoría eran judíos. La gran mayoría de la gente eran de cualquier parte del mundo. Por eso la llamaban Galilea de los Gentiles, porque abundaban los que no eran judíos en esa zona. Y ahí empezó Jesucristo su predicación y allí terminaron los apóstoles también encontrándose con Jesús después de la resurrección. Entonces dice que eso es parte de la universalidad del evangelio, como que el mismo Señor así lo quiso, para dar a entender que Él no venía solo por los judíos, que Él venía para todo el mundo, de todas las razas, de todas las épocas, de todos los colores. Porque si no, Jesús hubiera empezado a predicar y a hacer toda su vida en Jerusalén, donde estaba el centro de la religión judía. Y no lo hizo ahí, lo hizo donde había mucho pagano y le hizo mucho milagro también a muchos paganos, samaritanos, romanos, de todo. Entonces, eso es parte de lo de la universalidad del evangelio, o sea, la universalidad de Cristo, que vino para todos. Con su misión en esa región, Jesús señala, y San Marcos lo subraya en su evangelio, que aunque su ministerio terreno lo realizó en Israel, tiene como destinatarios a todos los hombres. Y por eso estamos nosotros hoy sentados aquí, que no somos judíos ninguno, ni nacimos allá en esa zona, porque Jesús vino para todos, para nosotros también. Y lo otro es el misterio de Jesús, que se ve en San Marcos. Y el misterio de Jesús no es otra cosa que lo acabamos de leer ayer en el Evangelio de la Misa, me parece. ¿Cuál era el Evangelio de la Misa de hoy? Se me acaba de olvidar. Tu madre y tus hermanos, es verdad. Pero en el de ayer, Jesús saca ayer o anteayer, ayer creo que fue, saca a un endemoniado y les dice que no lo digan a nadie. O sea, manda a callar a los demonios, que no digan quién es. Jesús curaba a mucha gente y les decía, pero no se lo digan a nadie, sino que por supuesto todo el mundo salía porque así somos, ¿verdad? Que uno no se lo diga a nadie y eso es como la señal para que díselo a todo el mundo. Entonces, pero Marcos es uno de los que señala eso de que Jesús con mucha frecuencia decía que no se lo digas a nadie. Y entonces era como ese mandato del silencio por parte de Jesús, de que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. O sea, como que se mantuviera en secreto. Entonces era como que lo tuviéramos en secreto. Y en San Marcos eso se ve mucho. La narración pone de manifiesto muchas veces que las muchedumbres y los discípulos no entendían a Jesús. Es lo que se llama el misterio de Jesús. Sin embargo, el Evangelio expone claramente que Él es el Mesías e Hijo de Dios y recuerda que a solas Él se lo explicaba a sus discípulos, porque su ser y su doctrina estaban destinados a ser entendidos y predicados. ¿Por qué Jesús les decía que no lo dijeran a nadie?
porque no era el momento. Si él se hubiera presentado ante todos como que así, yo soy el Mesías, aquí estoy, vengan para que vean cómo curo, vengan para que vean cómo hago milagros, cómo hago todo esto, pues a lo mejor se lo hubieran llevado en guinda para Jerusalén y lo quieren poner de rey, porque ellos tenían acuérdense que ellos tenían una idea equivocada del Mesías. Pensaban que el Mesías iba a venir como un rey de la tierra a acabar con los romanos y a que el pueblo de Israel fuera el pueblo elegido, así, el que iba a mandar a todo el mundo. Entonces, si esa gente, todos hubieran entendido, y los sacerdotes sobre todo, y los sabios, que Jesús era el Mesías, iban a malinterpretar toda la misión, a echar a perder todo. Porque entonces lo hubieran, como de hecho, más de una vez lo quisieron llevar para hacerlo rey, Jesús se les escapó y se fue para otra ciudad y se perdió de ahí. Como en esa época no existían los celulares ni el WhatsApp y nadie podía mandar fotos ni echar cuento, pues se iba para otra ciudad y entonces allí como que la gente no sabía todavía lo que había pasado en aquella anterior, porque no era el momento. No hubiera podido hacer su obra de redención como era de morir en la cruz. O sea, le hubieran cambiado el plan todo el mundo. Entonces por eso Jesús mantenía eso como calladito. Ahora, a los apóstoles en pequeño, así como dicen en petit comité, o sea, en el grupito chiquito, sí les explicaba muchas más cosas. Y en San Marcos se ve mucho, que él hablaba en parábola y después cuando estaba solo con los apóstoles, ellos les decían, explícanos la parábola. Y Jesús se las explicaba y les daba a entender mucho más de lo que... No sabían. Bueno, y el mismo Pedro, él lo revela y después se echa para atrás. Y después, no, pero no, lejos de ti, no vayas a Jerusalén. O sea, que tampoco entendía. Él seguía teniendo la idea de que el Mesías no podía morir en la cruz. Entonces, por eso es lo que se llama en San Marcos el misterio de Jesús. O sea, como que había como una especie de velo acerca de quién era realmente Jesús. Aquí vemos cómo era más o menos el mapa de la época. ¿Sí lo ven? Ok. En el siglo I, Palestina estaba compuesta por varias regiones que eran Judea, aquí, donde estaba Jerusalén y Belén. Bueno, ahí están varias, Jericó, etc. Después estaba Samaria, que era que eran los que eran como apestados de la época. O sea, los judíos y los samaritanos no se trataban y no se entendían. Estaba Galilea, esta que les digo que era Galilea de los gentiles, donde estaba Cafarnaúm, Genesaret, Magdala, Caná, Naim, Nazaret. Y Perea, aquí, Idumea, Iturea está aquí, Idumea está aquí abajo y Decápolis. Todo esto, en todas estas zonas habían judíos, pero Judea era el centro, digamos, religioso y político y de todo. En la parte verde gobernaba Pilatos, en la parte como grisecita, Herodes Antipas, y en la parte amarilla, aquí arriba, Filipo, que era el hermano de Herodes. ¿Se acuerdan que San Juan Bautista le dice a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano? Bueno, esta Herodías era la esposa de Filipo, el que reinaba aquí. Pero como creo que Herodes tenía más poder porque era todos los grisecitos, pues ella se fue con Herodes y abandonó al esposo y se fue con el cuñado. Y San Juan Bautista se lo decía. Entonces Filipo era el que reinaba en esta zona de aquí. Los habitantes de Judea eran los más celosos conservadores de la pureza de la religión y no consideraban judíos a los samaritanos, toleraban a los galileos, pero los consideraban como ignorantes y no del todo puros, porque claro, ahí había mucho extranjero también. Y en Jerusalén se encontraba el templo, el corazón de la religión, etcétera. Bueno, Galilea ya lo vimos y se acuerdan que los judíos normalmente si tenían que ir de Galilea a Judea, ellos no pasaban por Samaria,
ellos rodeaban todo esto aquí, daban una vuelta larguísima para no cruzar por aquí. Y Jesús, cuando ya iba a Jerusalén, venía desde aquí hacia acá, y entonces él sí pasó por Samaria, que la gente se extrañó así como que, uy, está pasando. Y ahí es donde vemos la mujer samaritana, que estaba en el pozo de Sicar. ¿Se acuerdan de esa historia de la mujer que Jesús le dice que este que tienes no es tu marido, tienes razón? Y la mujer, ¡ah! ¿Y este cómo sabe? Entonces le pide agua en el pozo, exactamente. Pero Jesús atravesó esta zona y también hizo milagros allí. El pueblo usaba el idioma arameo, muchos conocían el griego vulgar que se llamaba koiné, y ese koiné es en el que San Marcos escribe, y algunos el latín. El idioma hebreo solo era conocido por el estamento sacerdotal, o sea, por los sacerdotes y los sabios y estudiosos. ¿Alguna pregunta sobre eso? Ya. Entonces, me falta aquí la enseñanza del Evangelio. Lo mismo que en todos los otros evangelios, la enseñanza de Marcos abarca muchos campos. Algunos aspectos muy presentes en el segundo evangelio son el discipulado, el seguimiento de Jesús, la salvación, la fe, la oración, etc. Sin embargo, los evangelios hablan sobre todo de Jesús. O sea, en realidad es Jesús. Jesús el Mesías. En perfecta armonía con los otros tres evangelios, San Marcos, por supuesto, nos muestra que Jesús es el Mesías, porque precisamente esa es la finalidad del evangelio, darnos a conocer a Jesús, el Mesías. Y San Marcos, desde la primera frase de su evangelio, eso que escuchamos en hebreo primero y después lo escuchamos en griego, desde la primera frase de su evangelio, San Marcos proclama que Jesús es el Mesías. Y precisamente la confesión de eso fue lo que le valió a Jesús la condena a muerte. En la manifestación de su mesianidad, Jesús siguió una divina pedagogía. O sea, Jesús los apóstoles y la gente que lo seguía lo llamaba el maestro, porque efectivamente es el maestro de los maestros. Entonces la forma de enseñar de Jesús, como él, era perfecta. Y en la pedagogía significa la forma de enseñar. O sea, los pedagogos son los maestros. Pedagogía es la ciencia de la educación. Entonces los maestros todos son pedagogos. Aquí en la escuela además es un pedagogo. En los países de nosotros, no sé, bueno, por lo menos en Venezuela, cuando uno va a estudiar educación se dice estudia pedagogía. Entonces, Jesús, en ese modo de enseñar que tenía, que era perfecto, para evitar falsas interpretaciones y, como decíamos hace un ratico, sobre todo para impedir que lo confundieran con un líder político, un libertador de naciones que los iba a librar del Imperio Romano, porque eso no era la misión que Jesús traía. Entonces, él prefirió llamarse ante la gente, decía el Hijo del Hombre. O sea, Jesús a sí mismo no se decía el Mesías, tal cosa, sino que decía el Hijo del Hombre. Pero lo que pasa es que esa expresión, no, esa expresión es sinónimo de la palabra hombre, por supuesto, o sea, como que era un ser humano como nosotros, pero estaba relacionada con la profecía de Daniel en el capítulo 7, versículos 13 y 14. Daniel 7, 13, 14. Que esa profecía de Daniel no dejaba duda para una interpretación del Mesías como líder político, sino como, como Mesías, como el Salvador. 7 versículos 13 al 14. ¿Alguien lo encontró por ahí? ¿Dónde está Daniel? 6, 7, 5, ¿ya? Ajá. ¿Me permite, por favor? Gracias. Lo voy a leer para que...
Daniel 7, 13 y 14. Mientras seguía contemplando esas visiones nocturnas, vi algo como un hijo de hombre que venía sobre las nubes del cielo. Se dirigió hacia el anciano y lo llevaron a su presencia. Se le dio el poder, la gloria y la realeza, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es el poder eterno que nunca pasará. Su reino no será destruido. O sea, esa profecía de Daniel, que es una profecía mesiánica, o sea, que habla del Mesías y lo describe como un hijo de hombre, o sea, como un ser humano. Cuando Jesús se llamaba el Hijo del Hombre, estaba refiriéndose a esa profecía. Los que sabían mucho de las Escrituras, a lo mejor podían relacionarlo con Daniel, pero el común de la gente, pues quizás no. Entonces estaba diciendo quién era, pero sin decirlo claramente. O sea, no decía, yo soy el Mesías, sino el Hijo del Hombre. Porque así evitaba que lo confundieran con eso que decimos como un líder político, porque esa era la idea que ellos tenían del Mesías, que iba a ser el libertador, el que los iba a liberar. Y de hecho Jesús nos liberó, pero nos liberó del pecado, no de un yugo de los romanos en esa época, o como que, no sé. Y fíjense que en todos los pueblos, en todas las naciones o países, cuando hay problemas, cuando hay un gobierno que es malo y que tiene a la gente ahí pisada, hablan de que llegará un Mesías que nos libre. Claro, en el sentido de alguien que nos libre de este yugo que nos tiene aquí. En Venezuela por lo menos se la pasan diciendo que no estén creyendo en Mesías, porque tal, en Mesías no de Jesús, sino en alguien que sale un líder político, ahora sí, este es el que nos va a salvar. Entonces, esa era la idea que ellos tenían del Mesías, que iba a ser el que los iba a salvar del yugo de los romanos, de la opresión romana. Ese era un modo velado de hablar de sí mismo como Mesías. Otros títulos mesiánicos que se usan en el Evangelio y que el mismo Jesús usaba también. Hijo de David, porque sabemos, y ellos sabían también, que el Mesías era un descendiente de David. Entonces, al decir hijo de David, pues, claro, no todos los descendientes de David fueron el Mesías, por supuesto, fue uno solo, pero era un modo de referirse a él, o Mesías, efectivamente. Podrían dar lugar en aquellas circunstancias a entender la misión de Jesús como un mesianismo predominantemente terreno. O sea, que Jesús preferiblemente usaba el de Hijo del Hombre. Con este modo de proceder, Jesucristo iba revelándose cada vez con más claridad y preparaba a sus discípulos para que le reconocieran como el Salvador que redimiría a los hombres y los reconciliaría con Dios. O sea, la misión verdadera del Mesías. No era liberarlos de un yugo terreno, humano, político, sino de reconciliarlos con Dios. No por medio del poder de ejércitos o fuerza política, sino por su sacrificio en el Calvario. Y de hecho, ahí tenemos una de las expresiones de Jesús. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en redención por muchos. Y lo otro es Jesús, Hijo de Dios. Esa es la otra como cosa que el Evangelio de Marcos nos quiere mostrar con claridad. Puede decirse con seguridad que la afirmación Jesús es el Hijo de Dios, como San Marcos lo expresa en sus primeras palabras, es un resumen de todo el Evangelio. O sea, todo el Evangelio de San Marcos lo que nos quiere decir es que Jesús es el Mesías y es el Hijo de Dios. Resumen que el evangelista presenta como una clave necesaria para entender todo lo que vamos a leer allí. O sea, es como que él nos empieza diciendo desde el principio, Jesús es el Mesías y es el Hijo de Dios. Sabiendo eso, podemos entender todo lo que viene después. Si no creemos que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, pues no vamos a entender nada del resto del Evangelio. Sin embargo, al mismo tiempo que confiesa la divinidad, San Marcos señala la verdadera humanidad de Jesús.
El evangelista evoca con gusto los sentimientos. O sea, San Marcos es uno de los que cuenta con mayor, como estábamos diciendo, que él hace la narración así como si estuviera hablando, como si nos estuviera echando el cuento. Entonces, en ese echarnos el cuento, él habla mucho de los sentimientos de Jesús. Jesús lo miró y se entristeció. O sea, el joven se fue triste y Jesús lo miró y se compadeció de él. Y viendo que no sé qué, tuvo compasión de ellos. Y se indignó con los hipócritas y se enfadó con los apóstoles y le dijo a Pedro así como que apártate de mí, Satanás, y todas esas cosas. Se entristece en Nazaret, abraza y bendice a los niños, se angustia en Getsemaní. Todo eso lo cuenta San Marcos como con muchos detalles, como haciendo, como que uno cierra los ojos y lo escucha y uno se lo imagina perfecto, porque es un relato como así vivo, para mostrarnos que Jesús también, o sea, no solamente es el Mesías y es hijo de Dios, también es verdaderamente hombre, ser humano. Porque si no, la gente podía tener la idea de que Jesús era el Hijo de Dios, pero era como un ser intermedio, algo diferente, que no es uno de nosotros. Y resulta que Jesús es uno de nosotros, igualito a nosotros. Ajá. Es que sí lo sentían, las personas sí lo sentían. Por eso cuando Jesús hace la multiplicación de los panes y de los peces, habían 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. O sea, ahorita reunir 5,000 personas para hablarles de lo que sea es una proeza. Es una cosa así como que solo para hablarles. Se reúnen miles de personas en un estadio para ver un partido de fútbol, un no sé qué, un lo que sea. Pero eso porque además lo ponen en la televisión, lo ponen en la radio, venden los tickets, le dicen a uno no sé qué, sale en el periódico. Pero en esa época no había televisión, no había radio, no había periódico, no había nada. Lo que había era, en Venezuela lo llamamos Radio Bemba, que es como el boca en boca. O sea, lo que había era eso. Y para reunir las multitudes que seguían a Jesús, es porque su persona, por supuesto que irradiaba también la divinidad. O sea, la gente que lo veía, y eso es lo que San Marcos quiere mostrarnos cuando habla también de sus sentimientos, cómo miró a este, cómo se compadeció del otro. La gente lo seguía como no siguen ahorita a nadie. Bueno, ahorita siguen que sí a las celebridades y eso, pero es mentira. O sea, a la hora del té, son muy poquitas la gente que darían la vida por ir a ver a una gente de esa. Mientras que a Jesús de verdad lo seguían multitudes y a veces se tenía que esconder y se les escabullía por allí, se perdía y se mete la barca para adentro, vamos para adentro porque aquí me están apachurrando, ya no. Entonces, por supuesto que Jesús irradiaba eso, era atractivo y la gente lo seguía. Yo me imagino que más de uno lo veía y así como que, wow, y se ponían a seguirlo. Pero por supuesto también Jesús, como yo siempre digo, que Jesús no deja a nadie indiferente, a todos nos está buscando. Y uno ante Jesús no puede ser indiferente. O uno decide seguirlo o uno decide rechazarlo. Por supuesto en esa época mucha gente decidía seguirlo y mucha gente decidía rechazarlo. Y después vienen y lo crucifican. No lo crucifican, lo crucificamos. O sea, nosotros no podemos caer en la cosa de que a Jesús lo mataron los judíos. Eso eran los que estaban ahí, pero ahí estábamos todos. Y si han visto la película de la Pasión, uno ahí como que lo siente mucho, como que de verdad ahí estábamos todos. Porque
como dice el mismo Jesús, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Aquí salimos todos corriendo, aquí no hay nadie libre de pecado. Por supuesto, uno cae y peca. Gracias a Dios nos dejó los sacramentos y nos dejó el sacramento de la reconciliación, y uno va y le pide perdón, y cuando uno escucha esas palabras, yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, uno tiene la seguridad de que Jesús me perdonó. Dios me perdonó de mis pecados y vuelvo a empezar. Por supuesto no quiere decir que entonces ya salí, ya estoy, ya, listo, sí, santico. Al ratico volvemos otra vez, decimos otra mentirita por allí, alguien nos pregunta algo y le contestamos mal. Uno lo ve todos los domingos, salimos de la misa todos felices, contentos, y cuando se nos atraviesa un carro, para no dejarlo pasar. Porque bueno, así somos. Esas son las consecuencias del pecado original que nos quedó. O sea, el pecado se nos borró, pero quedamos un poquito dañados. Eso es como la gente que se cura de una enfermedad, pero queda el que se le parte un brazo, se curó del brazo y ya lo mueve y todo, pero cada vez que hay lluvia o hace mucho frío, ahí le va el dolor del brazo, porque eso quedó resentido. Bueno, nuestra naturaleza humana de seres humanos quedó resentida por el pecado. O sea, ya no tenemos el pecado original, pero quedamos un poquito ahí como que debiluchos. Igual que eso, que una persona que tiene una enfermedad grave y se cura, pero queda, cuidado que no salgas a no sé qué, que no puedes hacer esto, que tenga cuidado con lo otro. Bueno, así quedamos. Entonces por eso es que, bueno, uno hace el propósito, Dios mío, ayúdame, dame la gracia para no volver a caer aquí, y volvemos a caer. Y cada vez que caemos en pecado grave, estamos ahí diciendo crucifícale, crucifícale. Entonces cuando veamos otra vez la película de la Pasión o cuando lo leamos en el Evangelio, no pensemos en esos malvados que crucificaron a Jesús. Esos malvados somos tú y tú y tú y yo, cada uno de nosotros somos esos malvados cuando le damos la espalda, porque antes de ir a misa el domingo nos vamos a ver un juego de fútbol, o porque nos vamos a hacer un sancocho en el río, o porque viene la familia de no sé dónde y cómo los voy a dejar aquí. ¿Cómo? Imagínate, no, es que ellos no van para misa. Pues uno les dice, mira, ¿sabes qué? Yo tengo un compromiso con Dios, tengo que ir a misa. Si quieres me acompaña, y si no, váyanse a dar una vuelta por el centro comercial, que a tal hora yo estoy en mi casa y nos reunimos ahí. Pero a veces nos da pena. No nos da pena otras cosas, pero eso sí nos da pena. Entonces, cada vez que uno rechaza, le da la espalda a Dios por otra cosa, estamos ahí gritando crucifícale. Lo bueno es que Él lo sabe y murió precisamente por nosotros, por eso, porque sabe que eso es lo que vamos a hacer. Y cuando vamos y le pedimos perdón, nos perdona. Si le dijo a Pedro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7 veces, le dijo, 70 veces 7. 7, ¿se acuerdan que es el número perfecto, como que significaba para los judíos como infinito? O sea, 70 veces 7 es infinitamente. Si nos mandó a nosotros a perdonar infinitamente, con mucha más razón, Él nos va a perdonar cada vez que se lo pidamos. El problema es que a veces no se lo pedimos. A veces no, estamos todavía ahí encerrados en nuestra cosa y no se lo pedimos. Pero si le pedimos perdón, pues nos va a perdonar. Hasta la próxima vez que volvamos otra vez. Claro. Pues bueno, cuando uno pide perdón normalmente está arrepentido, a menos que lo pida de la boca para afuera nomás, pero no, estamos hablando de verdad pedir perdón. Este mismo Jesús, que es verdadero hombre, tiene el poder de Dios, y en 2 ocasiones, en el bautismo y en la transfiguración, una voz del cielo lo declara el Hijo de Dios. Entonces ahí vemos que hay 2 momentos en que claramente Dios mismo nos revela que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Este es mi Hijo muy amado. Y casi en las 2 oportunidades casi las mismas palabras. En el bautismo de Jesús
Y claro, yo me imagino que la gente que estaba en el bautismo de Jesús, ahí con Juan, ahí en el río Jordán y toda esa gente que seguía a Juan también, cuando se abre el cielo y ven al Espíritu Santo y escuchan la voz del Padre, se habrán quedado como que, ¿qué es esto? Y a lo mejor les pareció así como que wow, y a lo mejor después a alguno más de uno se le olvidó. Y otros muchos, quizás cuando empezaron a escuchar que él andaba, ay, este es el que yo estaba ahí cuando pasó, y lo empezarían a seguir. Pero, y luego en la transfiguración solamente estaban, ¿quiénes estaban en la transfiguración? 3 apóstoles. Que son los 3 como que Jesús más tenía más cerquita y los que eran como los 3 más íntimos, así como que los llevó a la transfiguración, allá al monte Tabor. Después fueron los que estaban en el monte de los olivos con él cuando la oración en el huerto. Eran como los 3 más cerquita. Entonces, en ese momento de la transfiguración, solamente estaban ellos 3 con Jesús. Y de hecho Jesús les dijo como que no digan nada. Pero los apóstoles después lo contaron y entonces quedó por escrito. Y es por eso que está escrito en el Nuevo Testamento del bautismo de Jesús y de la transfiguración, es que sabemos y creemos que Dios es un Dios uno, un solo Dios, y trino, 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, en ninguna parte del Antiguo Testamento se ve la Trinidad de Dios. De hecho, los judíos no creen en la Trinidad de Dios. Ellos creen en un solo Dios, pero no conocen la Trinidad, porque eso no hay manera de conocerlo naturalmente. Si no es por la fe, no hay manera de conocerlo, porque no se entiende, no hay explicación humana. No, o sea, como todas las verdades de la fe, no choca la razón, pero no se entiende. O sea, no hay ninguna ciencia, teoría que me explique a mí cómo es eso de que es un solo Dios, pero 3 personas distintas. Porque uno se imagina como que es como un patuquito ahí todo juntico, una sola cosa. Es una sola naturaleza divina, Dios, un solo Dios. Pero el Padre es el Padre y es diferente al Hijo y es diferente al Espíritu Santo. Pero es un solo Dios. Es el misterio de la Santísima Trinidad. Y por ser un misterio, no lo entendemos. Pero Dios mismo lo reveló. ¿Cuándo lo reveló? En el bautismo de Jesús y en la transfiguración. Entonces uno ahí veía la paloma, que es el Espíritu Santo, al Hijo que estaba ahí presente y la voz del Padre. Pero de ahí a saber que esa paloma, que el Padre que habla y ese Hijo que está ahí son Dios, uno solo, eso es si Dios no lo revela, por más que vemos los 3, no lo sabemos. De hecho, al principio hubo mucha gente confundida. Yo no sé si, bueno, los que han venido muchas veces a las clases que damos aquí, han escuchado muchas veces que hablamos de Arrio y la herejía de Arrio. Al principio, cuando San Agustín y que peleaban contra los arrianos y venga los arrianos. Los arrianos eran unos que decían que Jesucristo no era Dios, que era un ser especialísimo, maravilloso, todo, pero no era Dios, porque no les cabía en la cabeza eso. Entonces, y luego los lectores del Evangelio forzosamente tenemos que percibir ambas cosas, la verdadera humanidad del Señor y la fuerza de sus gestos que nos invita a confesar lo mismo que el centurión al pie de la cruz. En verdad, este hombre era hijo de Dios. O sea, San Marcos empieza con el Evangelio diciéndonos que Jesús es el Hijo de Dios y él pone en su Evangelio ese momento en que el centurión al pie de la cruz ve toda la forma en que murió Jesús y dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Y qué cosa? El centurión era un pagano. Entonces, otra de las muestricas de que Jesucristo no vino para los judíos, vino para todos. O sea, el pueblo elegido, el pueblo escogido,
que era el pueblo de Israel, fue escogido para que de allí viniera el Mesías. Pero no es que fue escogido para que solo ellos iban a salvar. La salvación es para todos. La escogencia estuvo antes de que viniera el Mesías, o sea que de ahí va a venir. Dios hizo esa alianza con Abraham y luego con Moisés, que de ahí iba a venir el Mesías. Una vez que vino el Mesías, ya no, el pueblo escogido somos todos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que objetar? Entonces, bueno, eso lo dice la tradición, pero eso no está escrito tampoco. Entonces, como verán, aquí tenemos para la próxima clase. Ajá. Uh-huh. El problema es que uh-huh, es que nosotros somos los que tenemos la verdad. Porque lo que estaba diciendo antes, Jesús nos busca a todos, uno por uno nos va buscando, pero el que uno le responda, o sea, Él no deja a nadie indiferente, Él se presenta, pero uno tiene que responder, porque Jesús nos da la libertad absoluta, Él no nos obliga, entonces uno tiene que querer. Todo porque hay gente que no lo aceptó y siguió en su cosa. Sí, sí ha llegado. No, sí ha llegado. En la China, en la India, en Japón, en Tailandia, en todos esos países que son mayoría budista, hay cristianos y hay católicos. ¿Qué pasa? Que son poquitos porque, claro, toda esa gente eran de esa y después ha habido mucha persecución y mucha, por ejemplo, en China, hoy por hoy todavía son comunistas y está prohibido el cristianismo. Los pobres se las ven difíciles. Ahí ser cristiano está dispuesto a dar la vida de verdad. O sea, que te van a matar, igual que en el Medio Oriente. Marta quería que antes de irnos, o sea, siempre terminamos con una oración. Entonces, a mí me gusta terminar con el Ave María, porque a Jesús se va y se viene por María. O sea, ella lo trajo al mundo y ella nos lleva derechito para Él siempre. Entonces, y además es madre de sabiduría. Bueno, todas las letanías, estrella de la mañana, todo. Entonces, me gusta terminar con el Ave María. Y vamos a terminar con el Ave María y después hablamos de lo por si acaso alguien se quiere ir, que se pueda ir, o alguien se quiere para tomar café otra vez que tome, o come lo que queda ahí, lo que quieran. Pero vamos a ofrecer hoy esa Ave María especialmente por varias cosas que están sucediendo. Bueno, uno por los sacerdotes, vamos a ofrecerlo, y especialmente por nuestros sacerdotes de aquí. Pero también porque hubo un terremoto en las islas, en el mar Caribe, pero había entre Jamaica y Cuba, y en realidad sería como un maremoto, no fue un terremoto porque fue en la profundidad, pero había riesgo de tsunami en muchas de esas islas del Caribe, entonces eso sería un gran desastre para pedir por eso. Y bueno, los incendios en Australia, ¿qué más era? El virus, ese coronavirus que anda por todas partes matando a un gentío, y ya se ha ido, aquí a Estados Unidos ya llegó, y hay otros países donde, entonces para que recemos también por eso, para que no lo puedan solucionar pronto, tenemos mucho por qué rezar. Entonces los invito a ponerse de pie y vamos a terminar con el Ave María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.